Tan importante es el derecho a la información como lo es la libertad de prensa debido a que dichos derechos establecen las bases con las que la sociedad cuenta para recibir y nutrirse de información, publicar las cosas que consideren pertinentes y apropiadas en el ámbito periodístico e informativo. El derecho a la información en conjunto con la libertad de prensa conforman una herramienta educativa la cual tiene como fin la culturización, la expansión del conocimiento y llevar a cabo los mecanismos legítimos para informar a la sociedad. Objetivo general. Analizar las distintas sentencias relacionadas con los derechos de libertad de prensa y derecho a la información, determinando de esta manera los argumentos y causas que llevaron a la solución del problema jurídico. Si bien el artículo 20 de la Constitución Política centra su discurso en la libertad de expresión, hace alusión a la libertad de prensa rezando que es un derecho expresar y difundir opiniones, pensamientos, informar y recibir información veraz e imparcial, como también es un derecho fundar medios de comunicación masiva. La libertad de expresión y con ella la libertad de prensa y el derecho a la información se encuentran entre los derechos fundamentales más importantes. En Colombia, la libertad de imprenta se encuentra reconocida desde la Constitución de 1811, pero con restricciones de la época. No fue hasta el periodo entre 1909 y 1948 que el periodismo logró liberarse de la presión y censura que ejercía el Estado, fomentando una cultura que rechazara cualquier tipo de restricción en sus publicaciones u opiniones. En el derecho internacional, por ejemplo, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se encuentran reconocidos y protegidos los derechos de libertad de prensa y el derecho a la información. En Colombia, a partir de las reformas de la Constitución de 1991, en su marco constitucional se hallan normas con conectividad directa a los derechos ya mencionados. Los escenarios constitucionales se realizaron partiendo de los derechos de libertad de prensa y derecho a la información, de los cuales se desatan cuatro aspectos. Se ejecutan frente a medios de comunicación y comunidad participativa, en sociedades democráticas, donde estos derechos sean una herramienta para el desarrollo de esta, ya que son garantizadores de diferentes derechos e indispensables para el desarrollo de la democracia, y están ligados a la afectación de derechos fundamentales involucrados por la violación a su derecho a expresarse. Este análisis parte de la sentencia ESU 274 del año 2019, la cual se perfila como sentencia arquimédica y en la cual se hallan citadas las sentencias de primera generación. Una vez encontradas y seleccionadas las sentencias de primera generación, se buscan las sentencias citadas que sirvieron para la resolución de estas sentencias. Gracias a este método investigativo y partiendo de la sentencia arquimédica, se perfila la sentencia ESU 1723 del año 2000 como sentencia Ito y la sentencia T 609 del año 1992 como sentencia fundadora. Para la realización de la ingeniería inversa se parte de la sentencia arquimédica SU 274 del año 2019. En la primera columna se encuentran las sentencias de primera generación que sirvieron para darle la resolución a nuestro problema jurídico. En la segunda columna se encuentran las sentencias de segunda generación que sirvieron para la resolución de las sentencias de primera generación. Y en la tercera columna se encuentran las sentencias de tercera generación citadas en las sentencias de segunda generación. Nuestro problema jurídico expresa lo siguiente. Ampara la Constitución de 1991 a los medios televisivos para que en el ejercicio de su libertad de prensa revelen y discriminen información a sus anchas, teniendo en cuenta el derecho a la información con el que se hayan facultadas las personas televidentes. Sentencia SU 1723 del año 2000, perfilada como sentencia Ito. Se vulnera los derechos a la honra, dignidad, buen nombre y debido proceso al señor Diomedes Díaz debido a que la empresa Telecolombia, representada por el señor Samuel Elaclio Duque, haciendo uso de su libertad de prensa en una de sus emisiones al aire libre, expusiera aspectos de la vida del señor Diomedes Díaz sin su consentimiento. La tesis dice que no, y es que la ratio decidendi se basó en que en el caso de los personajes públicos, al caracterizarse por el reconocimiento social, no se les vulnera el derecho a la intimidad cuando ya se han comentado y expuesto publicaciones en las que se traten aspectos de su vida, ya que al ser personajes que influyan en los distintos ámbitos de la sociedad misma se halla facultada con el derecho a la información, por el cual goza de poder adquirir información de dichos personajes.
También se fundamenta el fallo en que la parte accionada especifica que no se ha proferido alguna sentencia condenatoria en contra del accionante, por lo tanto niega vulnerar el derecho de presunción de inocencia. A modo de crítica personal, se comparte la decisión proferida en segunda instancia al afirmar que no se le están vulnerando los derechos fundamentales involucrados debido a que es un personaje público el cual ha gozado de fama y reconocimiento social y se han narrado múltiples acontecimientos respecto a su vida en distintos medios de comunicación. Además, las empresas Telecolombia, LTDA, ha llevado a cabo la emisión de su programa con base en el libro escrito y publicado por Gustavo Bolívar Moreno, llamado El Cacique y la Reina, el cual no ha sido objeto de inspección judicial, sino que al contrario se haya respaldado al contener hechos relacionados con aquello que dio lugar a la investigación penal que por el delito de homicidio se seguía contra el señor Diomedes Díaz Maestre. La compañía también fue pertinente al hacer énfasis en precisar que hasta la fecha no se había proferido en contra del señor Maestre una sentencia de carácter condenatorio, y por ende no se le vulneró el derecho a la presunción de inocencia. Análisis estático de las sentencias más importantes. Sentencia SU 274 del año 2019, perfilada como sentencia arquimédica. Se vulnera el derecho a la libertad de expresión, coartando la libertad de prensa del periodista Gómez Gómez al censurarlo debido a la revelación de un proyecto de sentencia en el que se haya involucrado el excongresista Luis Alfredo Ramos y que dicho periodista hizo pública en una de las emisiones del Canal 1. La tesis dice que sí, y es que la ratio decidendi se basó en que en el principio de presunción de inocencia establece que no es posible afirmar que alguien es responsable de la comisión de un delito mientras no exista una decisión judicial ejecutoria que así lo confirme. También se tuvo en cuenta la vulneración de derechos fundamentales a causa de la revelación de un proyecto de sentencia que no había sido radicado. A raíz de esta revelación se excede la libertad de prensa, incurriendo en la vulneración de los derechos al buen nombre y la honra. A modo de crítica personal, se concibe pertinente la decisión tomada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito al afirmar que se vulneraron los derechos a la honra, buen nombre y presunción de inocencia al accionante, ya que el Canal 1 no tuvo en cuenta la presunción de inocencia del accionante Alfredo Ramos Botero, al tildársele de acusado, y aunque la información publicada fuera veraz en cuanto a su publicación postrera de forma oficial por parte de la Corte, no se llevó a cabo el debido proceso de publicación de la noticia por parte del canal, ya que el proyecto de sentencia no estaba clarificado, no era oficial. No obstante, también se le señaló al accionante la imputación de una posible pena, cosa que no era veraz. Sentencia T 904 del 2013. Acción de tutela presentada para proteger los derechos fundamentales a la seguridad e integridad física. Se les vulnera el derecho a la seguridad e integridad física en conexidad con el derecho a la vida, imagen, intimidad, buen nombre, recreación y libre desarrollo de la personalidad a los menores GBM, CACP, MAR y JPCS a raíz de una noticia publicada en una de las emisiones del Canal 1, en la cual se expone la identidad de los menores y demás datos personales como direcciones de residencia. Sí. El derecho a la intimidad se protege por encima de aspectos sociales, tales como la irrupción al orden público, y más cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, tal y como son los menores de edad. Es inconcebible la vulneración al derecho a la intimidad, independientemente del factor que ocasione que dicha vulneración se lleve a cabo. También se fundamentó el fallo en la carencia de la rectificación de la información publicada por parte del accionante. La Corte decidió tutelar los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de los niños involucrados, vulnerados por Noticias 1, la red independiente, al difundir sin el consentimiento de sus padres imágenes de estos menores de edad, al igual que otros datos que facilitan la identificación. En la emisión del 20 de enero del 2013. Asimismo, le ordenó al canal Noticias 1, la red independiente, suprimir las imágenes presentadas en los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2 minutos con un segundo del reportaje emitido el 20 de enero del 2013, en los que se dio a conocer la figura del niño GBM, CACP, MAR y JPCS, así como otros datos que eventualmente podrían facilitar la identificación del menor GBM, tales como los
tales como la imagen de uno de los miembros del personal de seguridad y las placas del vehículo en el que se movilizan. Realmente, se concuerda con la ratio el pronunciamiento emitido en segunda instancia, ya que solo se le vulnera el derecho a la intimidad al menor GBM, al exponerse su identidad sin autorización de sus padres, en una de las emisiones del Canal 1. Por tanto, fue pertinente que se le concediera el amparo. Si bien al cargo de contralora que ostenta la madre del menor se le asigna la característica de personaje público, esto no quiere decir que sea permitido hacer uso de material que ponga en evidencia la vida privada del infante, tal y como lo hizo el Canal 1. Sentencia 298 del 2009. Acción de tutela presentada por violación de los derechos fundamentales al buen nombre y a la rectificación. Se vulneran los derechos fundamentales al buen nombre y a la rectificación al accionante Hernán Andrade Serrano a raíz de la publicación del artículo Empleados del Hospital de Neiva prenden el ventilador, publicado por el directorio Edicohuila S.A., en el cual se vinculan con hechos de corrupción. No. Cuando una publicación informativa carece de fundamentos que la sustenten y sirvan como evidencia que dé validez a lo que allí se establece y aún así involucre a personas comprometiendo y vulnerando sus derechos fundamentales, se le concederá el amparo a aquellos que han sido vulnerados. Si se trata de una figura pública, tal y como son los congresistas, es pertinente que la Corte proteja el derecho a la información. La Corte decidió levantar la suspensión de los términos procesales ordenada mediante providencia del 24 de enero de 2008. Realmente fue pertinente la decisión tomada por el juez de primera instancia, amparando los derechos de la honra y la rectificación del señor señalado, ya que el diario del Huila carece de fundamentos y no tiene evidencia alguna que pueda comprometer el nombre del ex senador Hernán Andrade Serrano en el escándalo de corrupción que se ha presentado en el Hospital Departamental del Huila. Respecto a la segunda instancia, si bien afirma que no se le vulnera el derecho a la rectificación al accionante debido a que el periódico no lo individualiza y por ende no se le pretende vulnerar ningún derecho, sí hubiese sido más apropiado esclarecer la noticia publicada por el diario El Huila, donde dicho periódico lleve a cabo pretensiones explícitas en sus publicaciones que den respaldo al buen nombre y presunción de inocencia al accionante. El análisis dinámico se desarrolló a partir del problema jurídico general, respondiendo a una tesis, sí o no, a partir de argumentos que respaldaban esta decisión. Internacionalmente, los derechos a la libertad de prensa y a la información son protegidos y reconocidos como universales, inalienables, indivisibles e independientes. Un sistema democrático como lo es el de Colombia no podría consolidarse sin la participación plena de sus ciudadanos. Asimismo, el acceso a la información es indispensable para la participación y la toma de decisiones de las personas. No obstante, estos derechos tienen deberes y responsabilidades, pero cualquier limitación o censura es solo legítima bajo condiciones y criterios muy específicos. Por eso, en estos casos particulares, la jurisprudencia colombiana se ha planteado distintas condiciones para lograr decisiones que aseguren la protección de estos derechos fundamentales. Criterios como la libertad de expresión prima sobre otros derechos. Toda expresión, sin importar lo impactante o escandaloso que sea, está cobijada por tal garantía. Y toda limitación al derecho constituye una sospecha de inconstitucionalidad. Los medios de comunicación masiva tienen una trascendencia y potencialidad muy grande en sus efectos, y por esto obligan un ejercicio cuidadoso de la facultad de informar, seria, responsable y con observancia de 3 principios esenciales. De lo contrario, podría incurrirse en una intromisión ilegítima de los derechos a la intimidad y al honor de quien se difunde una información o se emite una apreciación. Estos principios son relevancia pública, veracidad e imparcialidad. Una vez superadas estas limitaciones, la restricción de cualquier derecho solo es jurídicamente aceptada cuando antecede una ponderación con otros derechos o bienes constitucionales, y está privilegiada la información o la libertad de expresión. Como conclusión, la libertad de prensa y el derecho a la información hacen parte de los derechos fundamentales más importantes, son pilares para el desarrollo de una sociedad democrática y un Estado social de derecho. Permite un ejercicio de la democracia más transparente y activa una participación de ciudadanos
en los eventos que son más importantes para ellos. Por lo general, al llevarse un proceso jurídico con relación a la libertad de prensa y el derecho a la información, el proceso entra en conflicto con derechos fundamentales como el de la intimidad, el buen nombre y la honra, generando así aristas en el juicio y haciendo de cada uno de ellos acciones judiciales particulares.